Él es Elohe, el Dios poderoso. Génesis 33:20. Con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Jesús Alvarado Umaña. Iniciamos. Bendiciones, muchas bendiciones para este día martes. Es un gozo proseguir con el programa Él es Elohe. Seguir bendiciendo a nuestro Dios, Dios que es todopoderoso, el que nos ayuda en nuestras debilidades, el que socorre nuestra vida y nuestra necesidad siempre. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo, gracias por poder invocar su nombre en esta preciosa noche junto con todos mis hermanos fieles a este programa, pero principalmente fieles al Señor, que es lo importante, que es donde recibimos la bendición de su mano santa. Oremos al Padre. Padre, gracias por este día. Que la gloria de tu presencia venga y se manifieste en cada vida, en cada corazón, en cada necesitado, Señor. Que tu presencia venga y nos dé reposo, nos dé descanso, Señor. Oh, que tu presencia venga y nos alimente día a día a través de su palabra fiel y verdadera. Que la sangre de Jesucristo el Señor nos limpie de todo pecado y nos haga aceptables delante de la presencia de nuestro Dios. Paz a tu pueblo, Señor, y que podamos bendecirte, oh Dios eterno, oh Dios de gloria. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a glorificar su nombre con mucho gozo. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay.
hermanos. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10:6. Oremos por el orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco, para que Dios lo haga una realidad en el ministerio de la iglesia. Gracias a nuestro Dios por la misericordia y el amor cada día para con su pueblo. Gracias por poder orar y clamar delante de su presencia por este proyecto del orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco, para que Dios sea glorificado, su voluntad sea hecha conforme a sus propósitos en gloria en Cristo Jesús. Podamos servir a los pequeños, necesitados y a los ancianos, los más vulnerables, que sean parte de el proyecto divino de la iglesia para poder bendecirles, si está en la voluntad de nuestro Dios. Padre, gracias, oramos delante de ti con gozo, dando gracias al Padre que nos ha hecho aptos en su herencia preciosa, en su luz admirable. Gracias por este día, gracias porque tu pueblo, Señor, también delante de ti está para decirte, Señor, haz tu santa voluntad en este proyecto. El proyecto sirviendo a los más pequeños en Acapulco está en tus manos y conforme a tu gracia y a tu misericordia, Señor, sea manifiesta tu santa voluntad, Señor. Podamos recibir de tu mano, Señor, la aprobación divina, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, tengamos paz en aquello en lo cual sabemos que te va a llevar gloria, honra, alabanza, adoración a tu preciosísimo nombre. Gracias por abrir los cielos, gracias por oír nuestra oración, gracias porque tú eres, Señor, el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Oh, Señor Jesucristo, amén. Bendice a tu pueblo que clama junto con nosotros. Tu bendición y tu paz sea sobre ellos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Lectura bíblica a cargo de Sofía Aimé Hernández López. Desde el estado de Querétaro, México. Buenas tardes, hermanos, que Dios bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. En Proverbios 1, del 1 al 10. Amen, hermanos, que Dios bendiga. Bye. Sé medio cristiano y tendrás suficiente religión para hacerte miserable. Sé totalmente cristiano y tu gozo será pleno. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, 1834-1892. Fue un pastor bautista reformado inglés.
A lo largo de su vida, evangelizó alrededor de 10 millones de personas y a menudo predicaba 10 veces a la semana en distintos lugares. Sus sermones han sido traducidos a varios idiomas y es conocido como el príncipe de los predicadores. Fundación Princesa, venciendo el cáncer a través de la oración. Fundación Princesa nace del corazón de Sara Alvarado Arias. El significado de Sara es princesa. Sarita, en su enfermedad, fue rodeada de la oración de muchos y en experiencia, ella tuvo la dedicación y el amor de orar por los que, igual que ella, padecían esta enfermedad, viendo resultados milagrosos en sus vidas. Esta fundación cuenta con miles de personas alrededor del mundo que están dispuestas a orar por los enfermos de cáncer y por sus familias sin ningún lucro. Orar solo por el amor que ella experimentó y quiere compartirlo con los que sufren tanto enfermos como familiares. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Oremos con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Gracias a Dios por este día martes que podemos llegar delante de la presencia del Señor y decirle: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Gracias porque Él oye nuestra voz y nuestra súplica en el clamor en favor del enfermo, del necesitado, del menesteroso, del débil, en favor del enfermo de cáncer y de otras enfermedades. Él oye nuestra oración. Oh Padre, amo a Jehová, pues ha oído mi voz, la voz de mis súplicas. Señor, gracias. Gracias por este día. Te bendecimos y te glorificamos por oír nuestra voz en súplica, en ruego, en clamor delante de ti por el enfermo de cáncer y de otras enfermedades. Dios eterno, que tú suplas la necesidad de ellos, Señor. Tú conoces cuál es su mayor necesidad de una manera individual por cada uno de ellos, Señor. Gracia y misericordia sean sobre sus vidas, sobre las familias de cada enfermo. Que la misericordia de Dios se haga manifiesta, Señor, en cada uno de ellos, trayendo paz, confianza, seguridad, fe en que tú estás ahí con ellos, Señor, para ayudarles en el día de la dificultad, en el día de la enfermedad, en el día de la debilidad, Señor. Dios eterno, en este momento levantamos delante de ti nuestro clamor para que haya misericordia, misericordia, porque tú eres misericordioso, Señor. Tú eres clemente, tú eres lento para la ira, pero grande, grande en misericordia. Y esa misericordia, Señor, es la que estamos clamando para la vida del necesitado y del enfermo, Señor. Gracia y misericordia de Dios caigan sobre cada hogar donde haya un enfermo y ellos puedan ver la mano misericordiosa del Dios que hizo los cielos y la tierra. Paz en sus corazones, Señor, reposo y sobre todo confianza en que tú tienes el control de todas las cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre. Bendecimos tu pueblo que clama por cada uno de ellos para que tú, Señor, cumplas en la vida de ellos, Señor, tus grandes promesas para aquellos en los cuales se acuerdan del pobre, del necesitado y del enfermo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor amado. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Predicación con el hermano Marvin Basilio. Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un gozo, un privilegio estar nuevamente delante de ustedes para compartir una pequeña porción de las Escrituras. La vez pasada o en la anterior ocasión que estuve compartiendo con ustedes,
hable sobre el tema del perdón. Voy a continuar, pero ahora basado en la parábola de los dos deudores, que la encontramos en Mateo 18, del 21 al 35. En esta enseñanza Jesús habla de una manera muy clara y contundente acerca del perdón que recibimos de Dios de una manera inmerecida, y lo contrastó con nuestro deber de una vez de que nosotros creemos en Cristo y hemos sido perdonados, pues tenemos que hacer, vamos a decir, válido o hacer muy claro, dejar muy claro que en nosotros está el ministerio de la reconciliación y que de esta manera tenemos que perdonar a los demás. Esta parábola surge cuando Jesús estaba enseñando precisamente de los conflictos que había entre nosotros como seres humanos. Y pues es claro que no podemos vivir en este mundo llenos de amargura. No es de Dios ni es tampoco para nosotros como hijos de Dios. En el 18:21 comienza: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro estaba pues entendiendo este tema, y él al acercarse a preguntar, es claro que lo dejó como impactado, porque imagino yo, o bueno, los que han estudiado más profundamente las escrituras, tienen a Pedro como un hombre un tanto rudo, un tanto precipitado o acelerado, vamos a decirlo así. Y sabemos que bueno, todos tenemos algo de esto, pero en las personas que es más marcado, pues suelen ofenderse, por así decirlo, de una manera más rápida. Y sin duda alguna que Pedro, al ser así, se sintió aludido, vamos a llamarlo así, o como decimos, le llegó el mensaje. Entonces, sin duda que algo estaba transformándose en el corazón del apóstol Pedro cuando escuchó el mensaje de Jesucristo de cómo arreglar los conflictos con los demás. Entonces él comenzó a analizar su propia vida, a analizar su carácter, y desde ese momento empezó a ser transformado, y por eso surge esta pregunta. En el 22 dice: Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Hay que dejar en claro que Jesús responde esto haciendo alusión a que es una manera ilimitada. O sea, no se refería a las 490 veces, por así decirlo. Se refería que la idea de Jesús al mencionar 70 veces 7 era una manera como que de exagerar, de una manera deliberada. Porque claramente está que 490 veces es muy poco. Yo creo que en nuestro caminar, antes de ser cristianos y aún después de ya haber aceptado a nuestro Señor, yo creo que hemos ofendido o hemos fallado más de 490 veces. Tal vez 490 veces en un día o en un minuto, tal vez, para ser exagerados, pero nos tiene que quedar muy clara esta idea. Lo dijo como exagerando un poco para que quedara en claro que es una cantidad enorme de veces la que nosotros tenemos que perdonar. Porque, hermanos, si fuera una cantidad ilimitada, por así decirlo, pues no habría ya esperanza para nosotros como humanidad o como cristianos. Por consiguiente, debemos entender que Jesús está hablando de perdonar de una manera ilimitada, así como Dios nos ha perdonado a nosotros, de una manera ilimitada. Es decir, que cuando alguien necesita el perdón y viene a nosotros o va a pedir perdón de una manera, con un corazón sincero o arrepentido, el perdón nunca debe ser negado, jamás, nunca, nunca, nunca. Si usted se pregunta por qué, porque nosotros ofendimos a Dios en nuestra vida pasada, y venimos con arrepentimiento y sinceridad, o con un corazón sinceramente arrepentido delante de Él, siempre vamos a recibir el perdón de parte de nuestro Dios hacia nosotros. Si confesemos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo, Él es bueno, nos perdona y nos limpia, porque Él sabe y entiende que
Somos gente imperfecta, llenos de errores, de horrores, y que necesitamos constantemente ser perdonados. En el 23 continúa diciendo: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Aquí es donde comienza la parábola verdaderamente. Incluso el tema arriba del 23, usted lo puede leer, dice: los dos deudores. Hay que recordar que una parábola es un ejemplo o narración breve e imaginario, por así decirlo, del cual se extrae una enseñanza y nos ilustra una verdad. El Señor Jesucristo nos hablaba siempre así. En el 24 dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hay que hacer cuentas aquí, por así decirlo, y vamos a ver que un talento en la Biblia tenía el valor aproximado de 35 kilogramos de oro. Entonces, si hacemos cálculos, este siervo le debía 10,000 talentos al rey, lo que da la equivalencia de 350,000 kilogramos de oro. Esta era la deuda en oro que debía este siervo. Ahora, trayéndolo a la actualidad, el kilogramo de oro de 24 quilates cuesta aproximadamente, según mis investigaciones, 1,269,320 pesos. Ahora, haciendo el cálculo, equivalía a 444,269 millones de pesos en la actualidad. Si nos ponemos entonces a analizar, era una deuda impagable. Ni trabajando, yo creo, por 100 años pudiese pagar esta deuda este siervo. Una deuda impagable de este siervo, como la deuda de pecado que teníamos nosotros con Dios. No hubiésemos tenido manera de pagarla si Cristo no hubiese dado su vida en la cruz. Entonces debemos, nosotros que fuimos salvos por medio de la fe, por medio de la gracia de Dios, para que no se piense que por nuestras buenas obras hemos sido salvos. Las buenas obras, como lo dije la vez pasada, son el resultado de nuestra salvación. Es nuestra obligación ser buenos, es nuestra obligación perdonar. Si perdonamos es porque somos buenos, y si somos buenos es porque ya hemos sido perdonados o ya hemos sido limpiados. Para darnos una idea de lo que significa esta deuda, debemos hacer una comparación, y me voy a salir un poquito del tema. El presupuesto de un año de la provincia más rica en ese entonces, que era Galilea, toda esa región tenía un presupuesto anual de 300 talentos. Entonces, que haciendo los cálculos, era un equivalente de 13,327,860,000 pesos. Este era el presupuesto con el que contaba toda Galilea para operar. La deuda de 10,000 talentos que este hombre debía al rey superaba el gasto de Galilea por más de 30 años. O sea, rebasa nuestra capacidad de asimilar semejante deuda, la de este siervo con su señor. Ahora, volviendo ahora sí al tema, después de hacer este ejemplo, en el 25 dice: entonces aquel siervo, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Pareciera como que esto era algo muy cruel, pareciese como que muy malo, pero la verdad es que pues es lo que se merecía por no pagar lo que debía. Era un deudor y tenía que pagarlo de una u otra forma. Regreso al anterior, así como usted y yo merecíamos, tal vez no la vida eterna, pero por amor, gracia y misericordia fuimos perdonados.
El 26 dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. La palabra postrado nos hace referencia a alguien que está totalmente deshecho, totalmente desarmado. Literalmente es la idea de que alguien está en el suelo implorando, rogando, y al momento de que este siervo le dice Señor, nos queda claro que este rey es nuestro Dios. Así como nosotros somos los deudores y clamamos: Señor, por favor, ayúdame, te lo suplico. Muchas veces estamos desesperados y Dios mío, si tú haces esto, yo te prometo que voy a hacer esto. Y Dios sabe que no es cierto. Y aún así Él nos perdona porque Él es bueno, Él es misericordioso. Así le prometamos muchas cosas, no es necesario. Lo que Él quiere es que usted le entregue su vida, su tiempo, que haga lo que tiene que hacer: orar, diezmar, ofrendar, llevar sus primicias, cantarle, adorarle. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. No tiene que prometerle que le va a hacer o a dejar de hacer. Él conoce sus debilidades, conoce todo lo que usted es. Solo entregue lo que tiene que entregar a Dios. En el 27 dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Una actitud totalmente sorprendente de este rey para con su siervo, que también era su deudor. Al ver cómo estaba este siervo, se movió su corazón a misericordia, porque él sabía, hermanos, que jamás le iba a poder pagar esa gran deuda. Así es nuestro Dios. Le repito, Él lo conoce a usted. Él, si usted lo ve padeciendo, Él se mueve a misericordia. Si usted le clama, le ruega de la manera correcta, Él lo escucha. Pero Él está ahí esperando a que usted tome la iniciativa de ir, de buscarle, de clamarle, suplicarle, porque Él siempre está ahí. Pero a nosotros, a los que se nos olvida qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, a dónde tenemos que recurrir. Creemos que nuestras propias fuerzas y nuestros recursos son suficientes, y no, nunca lo va a hacer. El corazón del ser humano está hecho para que nada lo pueda llenar, solamente Dios. Así de fácil. No hay otro lugar a donde ir más que a los postrados, como este siervo, a los pies de nuestro Señor. Es el mejor lugar donde podemos recurrir siempre y sin duda alguna. Solo ahí vamos a encontrar la gracia, el amor y la misericordia para poder proseguir. No hay otro lugar. Entonces, nos debe de quedar claro que Dios es misericordioso. Nos salvó nuevamente, no por obras de misericordia, como lo dice Tito 3:5, y debemos en Lamentaciones 3:22-23 nos dice que Él nos perdona y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Es decir, usted falló este día, pero con un corazón sincero fue delante de Él, confesó su pecado, se humilló delante de Él. La deuda termina hasta ahí. La misericordia al día siguiente comienza nuevamente. Es un día nuevo, por eso nos dice: nuevas son tus misericordias cada mañana. Porque es un nuevo comienzo, porque usted ya pasó por ese momento oscuro, ese momento difícil. Usted viene y le pide perdón. Es como un nuevo amanecer, como un nuevo despertar. En la mañana otra vez sale el sol y comienza un nuevo día con nuestro Señor. Entonces Jeremías por eso nos lo decía así en Lamentaciones 3:22-23. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia no nos tocó lo que teníamos que pagar. Jesús en esta parábola nos habla
del extraordinario corazón de Dios. Nos habla de lo hermoso y maravilloso y de lo misericordioso que es Él. En Mateo 5:7, que es una parte del Sermón del Monte, nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Siempre que pensemos, es imposible que perdonar a alguien, no. Hay que calmarnos. Nunca estemos, no, yo no voy a perdonar, no. Calmémonos, oremos, meditemos y recordemos esta parábola. Recordemos el perdón inmerecido que Dios nos ha dado. Recordemos la inmensa misericordia que Dios tiene día con día. No en algún momento específico. Si usted hoy vive aún y tiene la gracia para seguir aquí, es por la misericordia de Dios. No hay más. Sus fuerzas no son suficientes. Bueno, nuestras fuerzas no son suficientes. Es por la gracia y misericordia de Dios. En el 27 dice: el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó, le perdonó la deuda. Le soltó y le perdonó. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el tener endeudado a alguien es como tenerlo esclavizado y de cierta manera oprimido. Cuando usted le debe o le debemos, porque nos ha pasado a todos, al banco o a Coppel o a Electra, que yo siempre les digo que son tremendos estas instituciones. Ellos nunca pierden, ellos nunca le van a perdonar nada, no, jamás. Entonces, cuando tenemos una deuda, la persona vive desesperado siempre, porque nunca le va a alcanzar lo que tiene. Siempre va a buscar sacar dinero de un lado para pagar acá. Es decir, tenemos un hoyo ahí, va, destapa otro para tapar y queda el otro destapado, y así va. Y esta no es vida para nadie, no es una manera de vivir. Pero volviendo al rey y a su siervo, vemos cómo en Dios pueden suceder milagros, y usted tal vez diga, pero ¿cómo un milagro? Pues es claro, lo impagable se perdonó y fue pagable. Eso es un milagro. Este siervo merecía la cárcel y que se le despojara de toda su familia y de todas sus propiedades y todo lo que él tenía. Pero sucedió un milagro, fue perdonado, y entonces y nos queda claro que solo Dios puede hacer algo, una acción de semejante misericordia, porque lo que merecía ser este siervo merecía ser un esclavo durante toda su vida, porque como dije en el ejemplo, ni 100 años le hubieran alcanzado para pagar la deuda impagable que tenían. Por esto, hermanos, debemos ser agradecidos siempre y recordar que Dios nos ha perdonado. Nunca se nos debe de olvidar del sacrificio que Dios hizo al entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz para perdonarnos y salvarnos de esa condena eterna que nos merecíamos. En el 28 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. No pasó mucho tiempo en la vida de este siervo cuando se le olvidó el perdón que se le había otorgado. La palabra haciendo da la idea que lo tomó violentamente, como que lo sujetó de la ropa, lo empujó, literalmente lo ahogaba, lo asfixiaba, le decía: págame lo que me debes. Entonces, a veces pasa o nos pasa así. Pero para también hacer un ejemplo aquí, un denario equivalía el salario de un día. Si lo trasladamos al día de hoy, que el salario mínimo es de 172.87 pesos y lo multiplicamos por 100,
da la cantidad de 17,287 pesos. Hermanos, comparemos la deuda de 17,287 pesos con 444,262 millones de pesos. ¿Tiene alguna comparación? No existe rango de comparación. Y a esto se refiere nuestro Señor Jesucristo con relación al tema del mensaje. Nosotros teníamos una deuda impagable, pero Él, en su infinito amor y movido a misericordia, perdonó toda deuda que usted y yo tuviéramos. Pero viene alguien y nos ofende por algo mínimo y no somos capaces de perdonarlo. Y esto es totalmente fuera del Evangelio. Se nos dio el ministerio de la reconciliación. Toda ofensa que nos hagan en este plano terrenal, o toda ofensa que nos hagamos aquí en la tierra, hermanos, es pagable. Todo tiene perdón. El consiervo podía pagar su deuda en 12 meses, en abonos chiquitos de 1,440.58 pesos mensuales. Lo puede ir abonando, así como en Electra o en Liverpool, de poquito en poquito, fácilmente en un año lo pagaba. Y el otro siervo, ni con 100 vidas, creo yo, podría pagar semejante deuda. En el 29 dice: pero saliendo aquel siervo, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que se pagase la deuda. Así como este siervo no quiso perdonar, muchos decimos: no puedo perdonarte. Hermanos, el perdón es un acto de voluntad. Si tú dices yo no puedo, estás muy equivocado, mi hermano, mi hermana. Más bien es no quiero, porque no hay mandamiento que el Señor nos haya dado que Él de antemano sepa que no lo podemos cumplir. Debemos recordar que Él nos dio una libertad y Él nos dice qué es lo que quiere, nos da la libertad de elegir qué es lo que queremos hacer. ¿Queremos perdonar? Porque podemos, pero es nuestra decisión el perdonar o no. De todo esto, el principio y la realidad es que Dios quiso perdonarnos y es exactamente lo mismo que debemos hacer nosotros. Querer. Nada de no puedo. Nada de es que me duele. Hay personas que en su afán de no querer perdonar y sintiéndose ofendidas, reclaman diciendo: ¿cómo es posible que me hiciste esto? Yo jamás te hubiera hecho algo así. No. Primera de Corintios 10:12 dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, cuidado con lo que decimos, porque hay posibilidades de repetir el mismo error o un peor error o una peor ofensa que la que cometieron en contra nuestra. Entonces tenemos que tener cuidado. Nuevamente, comparando la deuda de las ofensas que nosotros le hemos hecho a Dios con las ofensas que nos han hecho a nosotros en esta tierra, no hay punto de comparación. No hay excusa, hermanos, para nosotros no querer perdonar. Cualquier ofensa, por gigante que parezca, es pequeña comparado con lo que nosotros hemos hecho, comparado con lo que hemos faltado. Es pequeña, es perdonable. El final de esta parábola es algo aterrador para aquellos que no quisieron perdonar. La Biblia no dice para los que no pueden, dice para los que no quisieron. En Mateo 23:37 Jesús llora sobre Jerusalén. Él aquí claro dice: no quisiste. Porque Él nunca nos va a obligar. Jamás. Él jamás va a obligar a un ser humano a que lo reciba en su corazón. Jamás. Él siempre nos va a dar
esa libertad de decidir si queremos seguirlo o no. En el 31 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Este es un claro ejemplo de que muchas veces los hermanos, los ministros, diáconos o el pastor, al ver situaciones o al haber algún conflicto entre los hermanos, tratan de ayudar, tratan de interceder, por así decirlo, claramente orando o con fundamentos bíblicos, explicando a los hermanos, pero primeramente orando. Cuando ven algún conflicto, oran por ambas partes, y lo vemos claro aquí. Los consiervos veían lo que pasaba, se entristecían y fueron a su señor. Usted ve un conflicto entre los hermanos o tiene algún conflicto, va con su señor, se postra ante él: está pasando esto, los pongo en tus manos. En el 32 dice: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Dios claramente nos dice aquí que lo que deberíamos hacer con los demás, que es lo mismo que Él hizo o sigue haciendo con nosotros: perdonarnos todos los días. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar a los demás. ¿Se imagina que nuestro Dios le diga a usted: siervo malvado? Sería algo muy doloroso que nos presentáramos delante de nuestro Señor y Él te dijera: siervo malvado, no hiciste como te mandé, yo hice contigo así y tú no pudiste hacerlo. Sería algo totalmente triste y algo totalmente fuera del Evangelio. El 34 continúa: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Al final a este siervo le toca pagar o padecer en la eternidad. Por eso es que yo decía que el final de esta parábola es aterrador para todo aquel que no quiere perdonar. Repito, no aquel que no puede. Usted y yo estamos capacitados para perdonar, porque sabemos lo que Dios hizo por nosotros. Entonces tenemos claro lo que tenemos que hacer con los demás. El propósito de este relato de Jesús es mostrarnos que debemos de perdonar las ofensas, porque Dios nos ha perdonado muchísimas más cosas. Jesucristo, hermanos, pagó un precio altísimo en la cruz del Calvario con su sangre para perdonarnos y regalarnos de manera inmerecida la vida eterna. Nunca debemos de olvidar ese mensaje. No debemos de olvidar que a nosotros nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación por el gran acto que hizo Jesucristo hacia nosotros. Así como Él dio su vida por mí, así tengo que dar mi vida por los demás. Eso incluye mis sentimientos, mis pensamientos. Los entrego a Cristo y Él me va a dar la gracia siempre. Solo cree en mí y serás salvo y sano y libre, y verás mi gloria sobre ti. He venido resucitado
sobre ti. He venido resucitando por ti. Jesús, Hijo de Dios, su nombre es sobre todo nombre. Toda rodilla se doblará y las naciones confesarán. Jesús, mi gran pastor. Jesús, Hijo de Dios, en el nombre de Jesús hay libertad. Su nombre es sobre todo nombre. Jesús, Hijo de Dios, su nombre es sobre todo nombre. Toda rodilla se doblará y las naciones confesarán. Eres Jesús, mi gran pastor. Jesús, Hijo de Dios, en el nombre de Jesús hay libertad. Su nombre es sobre todo nombre. Su nombre es sobre todo nombre. Su nombre es sobre todo nombre. Gracias a Dios, le damos gracias al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por este tiempo que pasamos juntos. Que Dios bendiga a todos mis hermanos que participan en la elaboración del programa, así como los que participaron en él. Paz a todos, que la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, guarde nuestras vidas, guarde nuestros hogares, nuestras familias, para que el heridor no nos toque como está escrito en su palabra. Tu palabra es fiel y verdadero, y tu palabra dice: y veré la sangre, y la sangre os será por el señal para que el heridor no os toque. Así que gracias a Dios por este día, que Dios los bendiga, que descanse. Bendiciones a todos mis hermanos y a todos aquellos en los cuales en este momento tengan alguna necesidad, que podamos darnos cuenta que ahí está nuestro Señor para socorrernos. Aquellos que no te conocen, que el Espíritu Santo toque sus vidas. Padre, gracias por este día, que la gracia y la misericordia de Dios guarden nuestros sueños. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, está mi confianza. Paz a todos mis hermanos, un gozo y compartir juntos en este día. Amén. Eres Jesús, Hijo de Dios, te hiciste pobre siendo rico